Amigo, colega, el doctor Vicente Simón. Seguramente no necesita presentación, creo, pero por si acaso, pues voy a decir algunas cosas sobre Vicente. Lo primero, muchas gracias, Vicente, por haber aceptado nuestra invitación y estar siempre apoyándonos incondicionalmente con esa generosidad que siempre tienes. Y bueno, si alguno no le conoce, pues Vicente es psiquiatra, además es catedrático de psicobiología y es académico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Y desde hace 20 años se dedica al estudio de la conciencia y a la práctica de la meditación. Ha publicado varios libros, artículos, un montón de trabajos sobre el tema y ha participado en un montón de cursos y retiros, tanto nacionales como internacionales. Marcó un hito en 2007 publicando Mindfulness y Neurobiología en español cuando prácticamente no había nada publicado en nuestra lengua. Y en 2012 introdujo con una servidora el programa Mindful Self-Compassion en España. Y en ese sentido es pionero en nuestro país y en los países de habla hispana, tanto de dar a conocer al mindfulness como a la autocompasión. Para nosotros, para la red, es una figura de referencia como pionero de mindfulness y compasión en España, y no solo en España, sino en países de habla hispana. Así que sin más, le voy a dar paso, va a darnos una charla sobre mindfulness y cómo ha evolucionado mindfulness en todos estos años y cómo se ha diversificado y cómo los caminos se bifurcan. Bienvenido, Vicente, y muchas gracias. Vamos a silenciar el Bueno, chat mientras Vicente hace la conferencia. pues muy buenas tardes a todos y buenos días para los que estáis al otro lado del charco. Y muchísimas gracias a todos por haberme invitado, a todos los organizadores y a Marta por esa amable presentación. Y bueno, voy a tratar, más que nada voy a tratar de pensar un poco en voz alta tras esta experiencia de los años que llevamos, porque como ha dicho Marta, pues todo esto empezó como en 2007, 2008, en España, quiero decir, claro. Pues son los años en que empezó a moverse mindfulness y que luego pues ha ido muy a prisa y ahora pues ha explosionado, por así decirlo. Y por eso estáis tantos aquí, ¿no? Presentes, lo cual es muy bonito y agradezco también el poder estar con vosotros y quitarme un poco de la soledad que ahora estamos, digamos, padeciendo. Por lo menos yo estoy bastante aislado. Entonces está bien comunicarse con gente y ver a tantas caras, algunas conocidas en la pantalla. Bien, por tanto, lo que pretendo simplemente es un poco dar mi opinión de cómo he ido viendo esta evolución, de cómo veo esta evolución en la que todos hemos participado, todos los que estamos aquí, y hemos sido coprotagonistas y cada uno pues ha tirado por donde su vocación o su llamada digamos, le ha llevado. Y es muy bonito lo que ha dicho antes Marta de la intención, ¿no? Entonces la intención es muy importante, cultivarla, y cada uno tiene que buscar esa intención que le mueve para practicar mindfulness. Luego hablaré también un momento de eso. Bien, por tanto, voy a prácticamente un poco daros mi interpretación, luego hará un poquito de diálogo, podemos hablar, porque quizás pues es lo más interesante. Y voy a compartir algunas imágenes, unas diapositivas, que serán pocas, no os preocupéis, pero que me ayudan un poco a seguir el hilo de lo que quería deciros. Por tanto, vamos allá, vamos a ver si esto de compartir nos sale bien. A ver, aquí no aparece más que mi pantalla, vamos a ver. Ahora.
Esto siempre se hace un poco de rogar. ¿Veis ahora la diapositiva? Sí, Vicente, la vemos ya. Vale, Perfecto. muy bien. Pues nada, vamos a comenzar. Bien, lo que realmente yo quería un poco partir de la base que como todos sabemos, pues todo esto empezó con John Kabat-Zinn en la segunda mitad del siglo XX. Y fijaos en esta pequeña definición que ha sido aceptada por casi todo el mundo, me parece. Dice que mindfulness es la conciencia que surge al prestar atención intencionadamente en el momento presente y sin juzgar, ¿no? O sea, ahí veis que se trata de que surge una conciencia al prestar atención de forma intencionada, ¿no? O sea, ahí, digamos, es llevar la atención, o sea, dirigir la atención de una manera especial, que es la segunda parte de la definición, intencionadamente en el momento presente y sin juzgar. Los que me conocéis sabéis que a mí me gusta mucho también esta definición o esta instrucción de Achan Chah, de este monje tailandés, que decía, aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. O sea, que se trata de llevar la atención a la mente, a lo que aparece en la mente, sea lo que sea. Esa es la esencia, por otra parte bastante sencilla, llevar la atención a lo que aparece en la mente, ¿no? Y pueden nombrarse variaciones de estas definiciones. Por ejemplo, esta de Olensky, que sabéis que es un americano que tiene un par de libros sobre el budismo muy buenos, muy modernos, muy occidentales al mismo tiempo. Pero sobre el budismo dice, la práctica de mindfulness implica el entrenar la habilidad de observar lo que sucede en nuestro interior en el momento presente, con una actitud de paciencia, bondad y ecuanimidad. Como veis, son variaciones sobre el mismo tema. También una que yo me parece que hace tiempo que escribí, la capacidad del ser humano de observar el funcionamiento de su propia mente, de descubrir en ella un mundo rico e ilimitado y eventualmente de cambiar su funcionamiento. Entonces, fijaos una cosa, que mindfulness en ese sentido es el comienzo de un camino. Es decir, estas definiciones dicen una cosa que en sí misma es muy simple, pero que es el comienzo de un camino que puede ser muy largo y que puede durar toda la vida, y un camino que puede ser muy rico, ¿no? O sea, para empezar estamos entrenando la atención, dirigiendo la atención hacia donde queremos, que es quizás el primer pasito que damos en mindfulness, el primer paso que enseñamos también. Y eso que es para mucha gente es muy importante porque nunca lo han hecho, es simplemente dirigir o decidir a dónde queremos dirigir la atención, ¿no? Por tanto, ese es el principio. Pero de ahí van surgiendo muchas más cosas. Por ejemplo, yo en este segundo punto digo, se establece una nueva relación con la mente, ¿no? Es decir, que primero eso es lo maravilloso de nuestro cerebro y de nuestra mente humana, es que podemos hacer eso, que aparentemente ninguna otra especie lo puede hacer, o por lo menos no lo sabemos, que es el de observar la propia mente, ¿eh? Es decir, pararnos y decir, a ver qué está haciendo mi mente, ponernos delante y observarla, ¿eh? Eso es un salto increíble, pero que podemos hacer, aunque no lo hagamos, digamos, de forma habitual. Y entonces eso nos da la posibilidad o nos abre la puerta a modificar el funcionamiento de esa mente, ¿eh? Fijaos que eso suena mucho a psicoterapia, e incluso después nos lleva a desidentificarnos de la mente. Es decir, que es un camino que va como descubriendo nuevos horizontes. Cada pasito que das te descubre nuevos horizontes. Y luego incluso se pueden descubrir más cosas, que es descubrir las capacidades de la conciencia y preguntarnos quiénes somos en el fondo, quiénes somos en realidad. Es decir, por tanto, mindfulness es un camino que tiene un principio claro, pero que tiene un recorrido muy largo, ¿no? Y en ese recorrido, pues estamos un poco, sí que se ha aparecido la diversificación, que es lo que yo quería un poco, que era un poco el origen, ¿no? Entonces, en esa diversificación, yo me he dado cuenta al oíros que por una parte está una diversificación
en el sentido de la temática, por ejemplo, los diversos programas que vosotros representáis son programas parecidos, pero que tienen ligeras, digamos, especializaciones, ¿no? No es lo mismo el MBCT que el MSC. Es decir, que hay una cierta especialización en el programa, en lo que se enseña, en qué parte se enseña. Y luego hay otra especialización que no es la que vosotros representáis en este momento, que es la de las, digamos, las profesiones o las dedicaciones de cada uno. Mindfulness primero pues fue una gran fuente para los neurobiólogos que se dedicaron y se siguen dedicando a ver cómo funciona el cerebro cuando uno hace meditación. Y por tanto ahí hay un gran recorrido, que es el recorrido del conocimiento del cerebro, que va a su marcha, porque el cerebro es un órgano muy complejo y va pues evidentemente más lento de lo que nosotros nos gustaría, pero es así, es la realidad de cuál es el momento presente de la investigación de la neurobiología. Luego, pues yo creo que aparte de la neurobiología, que evidentemente ha recibido un empujón enorme y sigue, luego muy importante ha sido la psicoterapia. Quizás es lo que la especialidad que se ha llevado la mayor parte del pastel, que es la psicoterapia. Es decir, lo que se vio es que estos conocimientos, este trabajo con la mente podía ayudar mucho en la actitud terapéutica. Y bueno, pues realmente una gran parte, no digo todos, pero una parte de vosotros muy importante, no lo dudo, estáis dedicados a la psicoterapia y por tanto representáis esa forma de aplicar mindfulness a la psicoterapia. Y luego tenemos pues la pedagogía, que yo creo que tiene un gran futuro, porque es la forma de educar o avanzar en la educación de los niños. Y ya sabéis que también están extendiéndose con rapidez. Luego tenemos la empresa, la empresa o el trabajo, como queráis llamarlo, que se trata de aplicar mindfulness a los entornos de trabajo, ¿no? Y bueno, habrá algunas cosas que yo me olvido, quizás pues la política, porque sabemos que también se ha metido hasta en política, ¿eh? Pero lo cierto es que mindfulness, digamos, se ha extendido tanto porque había algo en la sociedad que estaba preparado para recibir el mensaje de ese movimiento, que Jon Kabat-Zinn tuvo digamos, la habilidad de presentar también, ¿no? Y también de hacer la conexión con la ciencia, que ha sido muy fundamental para que la sociedad occidental respetara mindfulness, ¿no? Porque antes era una cosa un poco esotérica, que no se tomaba en serio, y ahora pues no es eso, es algo más importante y la sociedad digamos, lo ha captado plenamente. Y luego queda quizás en esa definición, en esa, digamos, reparto de diversos caminos que se bifurcan, como decía yo en el título. Por cierto, el título está inspirado en un pequeño trabajo de Borges, que no se llama exactamente igual, pero que tiene su relación. Los caminos que se bifurcan. Es decir, que realmente nosotros mismos hemos ido tomando diversos caminos, aunque tengamos un origen común, un tronco común, y nos encontremos en muchos elementos comunes. Luego también hay digamos, otro camino que siempre ha estado presente, que es precisamente el que conecta con los orígenes de las tradiciones, concretamente de las tradiciones orientales, porque sabéis pues, que mindfulness ha tenido en su origen una gran relación con el budismo y en realidad con otras tradiciones también no necesariamente budistas. Y ese otro tipo de, digamos, de relación del mindfulness con las tradiciones consiste que conecta con el aspecto, digamos, más espiritual o, si queréis llamar religioso, pero prefiero yo el calificativo de espiritual, que es un poco la búsqueda de uno mismo y la búsqueda del sentido de la vida y la búsqueda de nuestra, digamos, de qué hacemos nosotros aquí en el cosmos, ¿no? De una cosmovisión, es decir, que conecta con aquellos orígenes que han estado en todas las tradiciones meditativas, ¿no?
Por tanto, aparecen una serie de caminos. Cada uno de nosotros tenemos una conexión íntima mayor con uno que con otro, pero bueno, hay una cierta, digamos, hay una cierta comunicación por debajo. Todos participamos un poco de la misma fuente y estamos un poco en el mismo camino, de alguna forma, aunque no todos estemos exactamente en el mismo sitio. Yo había preparado también una de las diapositivas, vamos a ver si se deja, a ver, eh, que me parece especialmente interesante en este contexto en que estamos, es que uno se puede preguntar cómo nos relacionamos con el mindfulness o con la meditación. Y fijaos, yo os pongo esas tres posibilidades, os presento esas tres posibilidades, y cada uno tiene un poco, digamos, una forma de relacionarse. Ahí tenéis el meditar puro, es decir, simplemente hay gente que se dedica a meditar. El segundo, el enseñar a meditar, que en este caso casi todos vosotros sois, por lo que he oído, ¿no? O la mayoría os enseñáis a meditar. Y hay otros que se dedican a estudiar el proceso de la meditación. Es decir, por ejemplo, el ejemplo sería la neurobiología, es decir, que la neurobiología típicamente se dedican a estudiar, en este caso en el cerebro, pero se puede hacer en otros sitios, es decir, se puede también hacer, digamos, de una forma psicológica, cómo funciona la meditación. Por tanto, esas tres formas de relacionarse, que no son excluyentes, uno puede hacer las tres, puede hacer dos, puede hacer una, pero sí que está bien que cada uno sepa, cada uno se pregunte y se conteste, ¿yo qué hago? ¿Yo dónde estoy en esas tres? ¿Y qué porcentajes tengo más o menos, digamos, de esas tres? ¿No? Evidentemente, está bien que uno sepa dónde está y que sepa lo que hace. Y también, y muy relacionado con lo que ha dicho antes Marta al principio en la meditación, es preguntarse cada uno, ¿por qué medito yo? ¿Por qué hago meditación? Es decir, ¿qué motivación tengo? ¿Qué motivación me lleva a mí a meditar? Eso es yo creo que es muy importante porque de ahí se van a seguir muchas cosas. Se van a seguir cómo vas tú a enseñar, qué vas a transmitir a los demás. Es decir, que la motivación es algo muy importante y que yo creo que nos lo debemos preguntar cada uno en el fondo y ser sinceros con nosotros mismos. Evidentemente, a lo largo de la vida esto cambia. Es decir, uno empieza por una cosa. Hay mucha gente que se acerca a la meditación, por ejemplo, porque tiene, digamos, dificultades psicológicas y luego encuentra la meditación, le ayuda y luego se dedica a meditar porque le llena plenamente. Es decir, que la motivación va cambiando a lo largo de la vida, eso es lo normal. Pero que cada uno está bien que sepa en este momento cuál es su motivación profunda para meditar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son su relación? ¿Qué tipo de relación tiene con la meditación y qué lo motiva a meditar? Que un poco son dos aspectos de la misma pregunta. Pero son cosas que nos aclaran profundamente sobre nosotros mismos, sobre mi propia estructura interna y sobre un poco cuál es mi vocación, qué es lo que yo hago bien, qué es lo que estoy llamado a hacer, ¿no? Porque en el fondo todos estamos un poco, por lo menos es mi opinión, estamos todos un poco llamados a hacer algo, y a veces lo difícil es saber qué es eso que tenemos que hacer, ¿no? A veces hay gente que lo tiene muy fácil, hay gente que no. Por tanto, preguntarse qué me motiva a mí a meditar. Y también, bueno, recordar una cosa que tiene mucho que ver con esto, fijaos en esta frase de Jon Kabat-Zinn que todos conoceréis, mindfulness no es una técnica, es una forma de ser. Y entonces yo me preguntaría hasta qué punto uno la ve como una técnica o la ve como una forma de ser. Cosas que no se, digamos, que una no excluye a la otra, hay que decirlo. Es decir, que una cosa puede ser una técnica y puede ser cultivarse como técnica, pero también es una forma de ser. O sea, puede ser algo más que una técnica.
todo esto está ahí, todo esto yo creo que va evolucionando y que en cada uno de nosotros somos un ejemplo de cómo evoluciona, de cómo ha ido evolucionando, pero que todos en el fondo nos ayudamos y ayudamos a los demás en ese, algo que ha dicho también Marta, de ser más felices, de sufrir menos. Fijaos que esto es uno de los grandes temas del budismo, ¿no? El sufrimiento. Todos queremos un poco, por una parte, que los demás sufran menos, es decir, tenemos una actitud compasiva hacia los demás, y por otra parte, queremos que la conciencia, que la lucidez mental se extienda por el mundo, precisamente también para que haya al fin y al cabo menos sufrimiento. Y al mismo tiempo porque esa evolución de la conciencia es algo inevitable, es algo en el que todos estamos, digamos, implicados en hacer que la conciencia evolucione, en hacer que la gente sea cada vez más consciente, cada vez más lúcida. Y bueno, en un mundo que ahora parece muy difícil, pero yo creo que siempre ha sido también muy difícil. Pero digamos es ponernos de parte de las fuerzas que traen lucidez al mundo, que traen lucidez y compasión, es decir, una solución para los problemas digamos, de la convivencia y la lucidez para que la humanidad avance en un sentido positivo y en un sentido que yo creo que yo no tengo duda de que lo hará, porque está más allá incluso de nuestras voluntades, pero por lo menos uno o una que digamos, se oriente en el sentido que profundamente nota o siente que debe orientarse para conseguir eso, para contribuir a esa finalidad que podría ser el mejor tratamiento hacia los demás seres vivos y el aumento de la lucidez, el aumento de la conciencia en la humanidad. Entonces eso es un poco, yo creo que es la orientación, pero cada uno estamos en un sitio, cada uno somos una pequeña parte de ese camino, estamos haciendo una pequeña parte de ese camino. Y es cierto que, como decía yo, mindfulness se ha diversificado, ha habido especializaciones, pero que no tienen por qué ser en absoluto un obstáculo para que mantengamos, en el fondo, mantengamos lo que es lo principal, que es ese deseo de aumentar la conciencia y de aumentar la compasión en el mundo y en la humanidad. Por tanto, yo creo que yo quisiera invitaros a que seáis conscientes de cuál es vuestro sitio en ese mundo, ¿no? De cuál es vuestro sitio en ese contexto, en ese concierto que damos hacia los demás. Y como todos vosotros tenéis una cierta responsabilidad de, digamos, de enseñar o de promover el desarrollo de la meditación, pues que sepáis hacerlo de la mejor forma posible para que los demás, que son vuestros alumnos o vuestros compañeros, lo aprovechen al máximo. Y por tanto, es muy importante que vosotros mismos, hacia vosotros mismos, tengáis esa claridad mental, profundicéis en cuál es vuestra misión para tener verdaderamente la motivación adecuada y la intención adecuada. Entonces, simplemente os invito también un poco, si eso os puede servir algo, que repaséis esas preguntas que he dicho antes. A ver, quisiera ir para atrás ahora, a ver si puedo. Esas preguntas, ¿en qué grupo os encontráis? ¿Y qué motivación tenéis? ¿Y cómo podéis hacer que mindfulness realmente se transforme en una forma de ser vuestra que un poco irradie esa luz, esa lucidez y ese amor, esos dos elementos que siempre digamos, aparecen también en el título, mindfulness y compasión, es decir, claridad, conciencia, claridad mental
y compasión, ¿cómo podéis transmitir y, digamos, que vuestros alumnos vean en vosotros un ejemplo a seguir? O sea, no solo porque les enseñáis una técnica, sino porque les transmitís una forma de ser, les transmitís un ejemplo vivo de cómo uno puede contribuir a ese aumento de la conciencia y del amor en el mundo. Bien, bueno, esto es un poco el par de ideas que quería transmitiros. Simplemente aquí os pongo también mis enlaces por si queréis ver lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo unos cursos de meditación de forma, en este momento, por supuesto, de manera telemática, porque no hay otra posibilidad. Y bueno, simplemente los que queráis, los que tengáis curiosidad, pues podéis meteros y saber de qué van estos cursos, en los que procuro precisamente es el cultivar la conciencia, ¿no? El contribuir a que la gente sea consciente, a que la gente encuentre su motivación en el aumento de la conciencia en el mundo. Pero bueno, si tenéis interés, pues ahí tenéis las referencias. Y bueno, yo entiendo que ahora vamos a hacer una pequeña meditación, pero antes, pues me parece que estaba pensado un pequeño coloquio, entonces yo estoy abierto a que preguntéis lo que queráis, a que, en fin, que tengamos un diálogo como consideréis oportuno.